La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la consulta médica, mientras Rodrigo Almeida observaba las gotas resbalar por el cristal, intentando encontrar algún patrón en aquel caos acuático. Cualquier cosa era mejor que enfrentarse a la mirada compasiva del doctor Enrique Montero, que sostenía un sobre marrón con los resultados de los análisis como si fuera una sentencia. 52 años de vida, 30 de ellos dedicados a construir un imperio empresarial que comenzó con una pequeña tienda de recambios en el Extrarradio de Madrid y se transformó en la mayor distribuidora de componentes de automoción del país. Rodrigo había conquistado todo lo que soñó de niño: el ático en el barrio de Salamanca, el jet privado, los coches de importación, el respeto y el miedo que su nombre inspiraba en las salas de reuniones. Pero en aquel momento, sentado en la silla de cuero de la consulta más cara de la capital, nada de aquello parecía importar. Por favor, si le gustan historias emocionantes como esta, suscríbase a nuestro canal y comente desde qué ciudad ve nuestros vídeos. Esto ayuda mucho a nuestro trabajo. El doctor Enrique finalmente rompió el silencio que flotaba pesado en el aire acondicionado. Su voz era suave, entrenada para dar noticias difíciles, pero Rodrigo notó la vacilación detrás de cada palabra, cuidadosamente elegida. Los análisis confirmaron lo que los dolores persistentes y la fatiga constante ya venían anunciando desde hacía meses. Un tumor en el páncreas, en fase avanzada, demasiado agresivo para cirugía, resistente a los tratamientos convencionales. Rodrigo escuchó las palabras técnicas, los términos médicos que bailaban alrededor de la verdad central como si pudieran suavizarla. Carcinoma, metástasis, pronóstico reservado. El doctor hablaba de quimioterapia paliativa, calidad de vida, cuidados paliativos. Pero todo lo que Rodrigo realmente escuchó fue el número: 6 meses, quizás un año si tenía suerte. Un año para un hombre que siempre había planeado con décadas de antelación. Se levantó antes de que el médico terminara de hablar. Cogió el sobre con los análisis y salió de la consulta sin mirar atrás. No quería compasión, no necesitaba explicaciones detalladas sobre algo que no tenía solución. Toda su vida se había basado en resolver problemas, encontrar salidas, negociar lo imposible, pero aquello estaba más allá de cualquier negociación. El chofer, Eduardo, esperaba en el aparcamiento subterráneo, leyendo el periódico mientras aguardaba. Al ver a Rodrigo acercarse, dobló rápidamente el diario y abrió la puerta trasera del Mercedes negro. Conocía al jefe desde hacía 15 años y sabía cuándo era momento de guardar silencio. La expresión en el rostro de Rodrigo era más hermética de lo habitual. Sus hombros parecían cargar un peso invisible. Durante el trayecto hasta la empresa, Rodrigo miró por la ventanilla tintada del coche, observando la ciudad pasar como una película en la que ya no era protagonista. Madrid bullía con su energía caótica acostumbrada. La gente corría por las aceras mojadas. Los vendedores ambulantes protegían sus mercancías de la lluvia que volvía a caer. Los ejecutivos hablaban por el móvil mientras competían por un taxi. Todos tenían prisa, todos tenían planes. Todos asumían que tendrían un mañana. El móvil vibró insistentemente en el bolsillo de la americana. Rodrigo lo ignoró. Sabía que sería Julia, su asistente ejecutiva, reclamando una respuesta sobre la reunión con inversores japoneses programada para esa tarde. O quizás sería Marcelo, el director financiero, queriendo discutir los números del trimestre. Tal vez incluso Carmen, su exesposa, reclamando el aumento de la pensión que pagaba religiosamente todos los meses, aunque ya no tuviera ninguna obligación legal de hacerlo. Se había casado con Carmen hacía 25 años, cuando aún era un empresario de tamaño medio con grandes ambiciones. Ella era guapa, elegante, venía de una familia tradicional madrileña que aportaba el tipo de respetabilidad social que el dinero no podía comprar. Durante 10 años, mantuvieron una farsa de matrimonio perfecto. Cenas benéficas, viajes a Europa, fotos en revistas de sociedad. Pero Carmen quería un marido presente,
conversaciones al final del día, atención. Y Rodrigo solo sabía dar cheques. El divorcio fue discreto y caro, sin hijos por los que disputar o herir. Solo el inventario frío de una década compartida, dividida entre abogados. Carmen se quedó con la casa de la costa y una jugosa indemnización. Rodrigo se quedó con su soledad y sus negocios. En aquel momento, pareció un acuerdo justo. Ahora, 15 años después, se preguntaba si no habría negociado mal. Llegaron al edificio, acristalado en el paseo de la Castellana donde se encontraba la sede de distribuidora, Almeida. 30 plantas de cristal y acero que reflejaban las nubes cargadas. Su nombre grabado en letras enormes en la fachada, su legado, su imperio. ¿Y para qué? ¿Para quién? Rodrigo entró en el ascensor privado que llevaba directo a la 30ª planta, donde estaba su despacho presidencial. Las puertas se cerraron con un susurro mecánico y se vio reflejado en el espejo. Cabello canoso bien cortado, traje italiano impecable, corbata de seda, la imagen del éxito. Pero los ojos hundidos y el tono amarillento de la piel delataban algo que ninguna ropa cara podía esconder. Julia lo interceptó tan pronto como salió del ascensor, rubia, eficiente, siempre con una agenda en la mano y 3 bolígrafos en el bolsillo de la chaqueta. Comenzó a soltar información sobre compromisos, asuntos pendientes, llamadas urgentes. Rodrigo levantó la mano, interrumpiendo el flujo verbal. «Cancela todo hoy», dijo con una voz que no admitía discusión. Julia parpadeó sorprendida, la agenda aún abierta entre sus manos. «Todo», repitió Rodrigo. «Las reuniones, las llamadas, los compromisos. Di que he tenido un imprevisto». Ella asintió, todavía perpleja, y lo observó entrar en el despacho presidencial y cerrar la puerta. Solo por fin, Rodrigo caminó hasta la ventana panorámica que dominaba la vista de la ciudad. Allá abajo, Madrid se extendía en todas direcciones, un mar de cemento y cristal salpicado por zonas verdes. ¿Cuántas veces se había quedado en esa misma ventana, planeando expansiones, calculando beneficios, tramando adquisiciones? La ciudad siempre había sido un tablero de ajedrez donde él movía sus piezas con precisión quirúrgica. Ahora, el juego había cambiado y ya no sabía cuáles eran las reglas. Cogió el teléfono y marcó un número, al que no llamaba desde hacía meses. 3 tonos, antes de que una voz femenina contestara. Carmen pareció genuinamente sorprendida al escuchar su voz, fuera del ciclo habitual de reclamaciones y pagos. Intercambiaron trivialidades incómodas durante unos minutos, bailando alrededor de una intimidad que ya no existía. Rodrigo quería preguntar si era feliz, si había encontrado lo que buscaba cuando dejó el matrimonio, si a veces pensaba en él. Pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta, sofocadas por años de distanciamiento y orgullo. Acabaron hablando del tiempo, de la lluvia que no cesaba, de nada. Colgó sintiéndose más solo que antes. El resto de la tarde transcurrió en una extraña niebla. Rodrigo se sentó detrás de la mesa de caoba, rodeado de premios y certificados que atestiguaban su excelencia empresarial. Abrió el portátil, miró hojas de cálculo sin verlas realmente, firmó documentos sin leer el contenido. Todo parecía haber perdido el significado, como si alguien hubiera apagado los colores del mundo. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, tiñéndose de naranja y púrpura detrás de los edificios, Rodrigo decidió irse, no al ático vacío que llamaba hogar, sino a algún lugar diferente. Necesitaba salir de aquella burbuja de cristal y acero, respirar un aire que no estuviera filtrado por el aire acondicionado central. Despidió a Eduardo y cogió las llaves de su Porsche. Hacía meses que no conducía personalmente, siempre delegando esa tarea en el chofer. Pero aquella noche necesitaba sentir el volante en las manos, controlar al menos algo en su vida que se estaba desmoronando. Condujo sin destino fijo, dejando que el coche lo llevara por calles y avenidas que conocía de memoria. Pasó por la iluminada Gran Vía, bajó por la calle de Alcalá, cruzó la M30. La ciudad nocturna tenía una energía diferente, más cruda, más honesta.
Aquí no había fachadas corporativas ni sonrisas falsas, solo personas viviendo sus vidas imperfectas. Acabó parando en un bar de tapas en Lavapiés, uno de esos lugares sencillos que servían cerveza fría y frituras. No era el tipo de establecimiento que frecuentaba, pero algo en aquella autenticidad lo atrajo. Se sentó en una mesa de formica al fondo, pidió una caña y se quedó observando a los otros clientes. Parejas riendo, amigos discutiendo sobre fútbol, trabajadores quejándose de los jefes. Vidas comunes, problemas cotidianos, alegrías sencillas. Rodrigo se dio cuenta con una punzada de envidia de que aquellas personas tenían algo que todo su dinero no había comprado. Conexiones reales, momentos genuinos, alguien con quien compartir el peso del día. Bebió la cerveza despacio, saboreando el amargor que reflejaba lo que sentía por dentro. El doctor Enrique había recomendado evitar el alcohol durante el tratamiento, pero ¿qué más daba ahora? 6 meses, quizás un año. Un parpadeo en el gran esquema de las cosas. La lluvia volvió a caer fuera, tamborileando en el toldo del bar. La gente corría para protegerse, compartiendo paraguas, riendo de la situación. Rodrigo pagó la cuenta. Dejó una propina generosa que hizo parpadear al camarero sorprendido y salió a la noche lluviosa. De vuelta en el coche, se sentó durante largos minutos, solo escuchando la lluvia golpear el techo metálico. Por primera vez en décadas, Rodrigo Almeida, el magnate de los negocios, el hombre que había construido un imperio desde cero, no sabía qué hacer. Todas sus habilidades de planificación, todas sus estrategias, toda su determinación, nada de eso servía para luchar contra el enemigo que se había instalado dentro de su propio cuerpo. Encendió el coche y comenzó a conducir de nuevo. Esta vez sabía a dónde iba. De vuelta al barrio de Salamanca, al ático vacío, a las habitaciones silenciosas que resonaban con su soledad. Mañana tendría que tomar decisiones. ¿Contárselo al equipo? ¿Nombrar un sucesor? ¿Poner la empresa a la venta? Pero hoy, en esta noche lluviosa de Madrid, Rodrigo solo quería llegar a casa y quizás, por primera vez en mucho tiempo, admitir para sí mismo que tenía miedo. Miedo no del dolor que vendría, no del final inevitable, sino de darse cuenta de que había construido una vida entera en la dirección equivocada. Ahora no había tiempo para empezar de nuevo. Los días siguientes se arrastraron en una rutina mecánica que Rodrigo realizaba en piloto automático. Se despertaba con el sol, saliendo sobre la ciudad, tomaba café solo en la terraza del ático, se ponía uno de los 30 trajes idénticos que colgaban en el vestidor e iba a la oficina donde fingía que todo era normal. Pero nada era normal. Cada reunión parecía un teatro del absurdo, cada decisión empresarial una futilidad cósmica. Julia notaba que algo era diferente. En los 15 años trabajando para Rodrigo, había aprendido a leer sus oscilaciones de humor como un meteorólogo lee las nubes, y aquellas eran nubes de tormenta. Estaba más callado, más distante, como si una parte de él se hubiera desconectado del mundo. Pero cada vez que ella intentaba preguntar si estaba todo bien, él desviaba el tema con la maestría de quien ha pasado la vida evitando conversaciones personales. El jueves de esa semana, Rodrigo tomó una decisión. No le contaría a nadie sobre la enfermedad, no todavía, quizás nunca. La idea de convertirse en objeto de lástima, de ver aquella mirada compasiva que el doctor Enrique tenía en el rostro de cada persona a su alrededor, era insoportable. Había construido su reputación sobre la fuerza y el control. No iba a destrozarla ahora revelando debilidad, pero había algo que necesitaba hacer, algo que venía posponiendo durante años por puro orgullo y terquedad. Cogió el teléfono y llamó a un número que tenía memorizado pero nunca usaba letras. Tonos 4. Al quinto, una voz grave contestó, cargada de sorpresa y desconfianza. Ricardo, dijo Rodrigo, usando el diminutivo que no pronunciaba desde hacía casi una década. Su hermano menor se quedó en silencio al otro lado de la línea, probablemente intentando procesar el hecho de que Rodrigo, el hermano mayor que lo había apartado de su vida,
tras una fuerte pelea por la herencia de sus padres, estaba llamando. La conversación fue tensa, salpicada de pausas incómodas y resentimientos mal disimulados. Ricardo vivía en Valencia. Trabajaba como profesor de historia, en un instituto público. Vivía una vida sencilla con su esposa Marta y sus 2 hijos mellizos. Una vida que Rodrigo siempre había considerado mediocre, desprovista de ambición. Pero ahora, escuchando a su hermano hablar sobre los partidos de fútbol de los niños, sobre las modestas vacaciones en la playa, sobre las cenas familiares, Rodrigo sintió algo que no esperaba: envidia. Terminaron la llamada con la vaga promesa de encontrarse pronto. Ambos sabían que probablemente no sucedería, pero la mentira educada era más cómoda que la verdad. Rodrigo colgó sintiéndose aún más vacío. Tenía un hermano, sobrinos que apenas conocía, una familia que había sacrificado en el altar de la ambición. ¿Y para qué? Aquella noche Rodrigo hizo algo inédito. Salió de la empresa a las 6 de la tarde, horario que consideraba prácticamente mañana. Eduardo estaba tan sorprendido que tuvo que ser llamado 2 veces antes de traer el coche. Durante el trayecto hasta el barrio de Salamanca, Rodrigo pidió pasar por el Parque del Retiro. Quería caminar, sentir la hierba bajo los pies, ver a la gente viviendo sin la urgencia que había dominado su vida durante décadas. El chofer lo dejó en una de las entradas y Rodrigo comenzó a andar por los caminos arbolados. Era el comienzo de la noche y el parque todavía estaba concurrido. Corredores entrenaban, parejas se besaban en los bancos, familias hacían un picnic tardío. Fue cuando vio al niño por primera vez. Estaba sentado solo en un banco cerca del estanque, los pies colgando a unos centímetros del suelo. Debía tener unos 8 o 9 años, piel morena, pelo rizado despeinado, ropa sencilla pero limpia. Lo que llamó la atención de Rodrigo no fue la apariencia del chico, sino lo que estaba haciendo. Escribía algo en un cuaderno viejo con tapa plastificada, la lengua atrapada entre los dientes en concentración absoluta. Rodrigo pasó de largo inicialmente, pero algo lo hizo detenerse y mirar hacia atrás. El niño seguía escribiendo, ajeno al mundo que lo rodeaba. Había una pureza en aquella concentración, una intensidad que Rodrigo reconoció. Así había sido él mismo en la infancia, antes de que la vida le enseñara que soñar no pagaba las facturas. «Hey, chico», Rodrigo se escuchó llamar antes de pensarlo mejor. El niño levantó los ojos grandes y expresivos. No mostró miedo, solo curiosidad. Rodrigo sintió una punzada de algo que podría ser vergüenza. ¿Desde cuándo abordaba a niños desconocidos en los parques? Se estaba convirtiendo en una versión patética de sí mismo. Pero el niño sonrió, una sonrisa franca que iluminó su rostro. «Hola, señor». Cerró el cuaderno como protegiendo un tesoro. Rodrigo caminó hasta el banco, manteniendo una distancia respetuosa. Preguntó si el chico estaba solo, si sus padres sabían dónde estaba. El niño explicó que su madre trabajaba hasta tarde como limpiadora en un edificio comercial cercano, y él esperaba allí en el parque porque era más seguro que quedarse en la calle. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rodrigo. «Mateo», respondió el niño. «Mateo de la Fuente. ¿Y usted?». Rodrigo dudó. Presentarse parecía crear una conexión que no estaba seguro de querer, pero había algo en la mirada directa del chico que pedía honestidad. «Rodrigo», dijo finalmente. Solo Rodrigo. Se quedaron en silencio por un momento. 2 extraños compartiendo un banco y nada más. Entonces, Mateo preguntó a qué se dedicaba Rodrigo, si trabajaba por allí. Rodrigo podría haber mentido, simplificado, pero acabó contando la verdad, que tenía una empresa, que pasaba los días en reuniones y tomando decisiones sobre dinero. El niño escuchó con seria atención. «Debe ser aburrido», comentó Mateo con la honestidad brutal de los niños. «Estar encerrado todo el día hablando de dinero». Rodrigo se encontró riendo, un sonido áspero de tan poco usado. Era aburrido, sí, admitió, muy aburrido, pero alguien tenía que hacerlo. Mateo sacudió la cabeza. Nadie tiene que hacer cosas que no le gustan.
Mi madre siempre dice eso, ella limpia. Suelos porque necesita alimentarme, pero en sus horas libres pinta. Un día tendrá una exposición y entonces podrá pintar todo el día. La fe inquebrantable en la voz del niño hizo que algo se encogiera en el pecho de Rodrigo. ¿Y tú?, preguntó Rodrigo señalando el cuaderno. ¿Qué escribes ahí? Mateo esbozó una sonrisa tímida. Historias sobre superhéroes que salvan a la gente. Mi profesor dice que soy bueno con las palabras, que quizás pueda ser escritor algún día. Hablaba con una mezcla de esperanza y duda, como si no estuviera seguro de que soñar tan grande estuviera permitido para alguien como él. Rodrigo sintió una extraña punzada de emoción. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un sueño que no implicara expandir beneficios o adquirir competidores? ¿Cuándo dejó de imaginar posibilidades que no cabían en hojas de cálculo de Excel? Un silbato resonó por el parque, señalando que se acercaba la hora de cierre. Mateo se levantó rápidamente, guardando el cuaderno en la mochila desgastada. Tengo que irme. Mi madre debe estar terminando pronto. Fue agradable hablar con usted, Rodrigo. Extendió la mano, un gesto adulto proveniente de un niño que probablemente había tenido que crecer demasiado rápido. Rodrigo estrechó la mano pequeña, sorprendiéndose por la firmeza del apretón. También fue agradable, Mateo. Y sobre ser escritor, adelante. El mundo necesita buenas historias. El niño sonrió, asintió y salió corriendo por el camino que llevaba a la salida del parque. Rodrigo se quedó sentado en el banco por unos minutos más, observando el cielo oscurecerse sobre Madrid. Un encuentro casual con un niño desconocido no debería significar nada. Era solo otra de esas interacciones aleatorias que suceden en las grandes ciudades. Pero había algo en aquel chico, en aquella esperanza inocente, que había tocado algo dormido dentro de él. En los días siguientes, Rodrigo se encontró pensando en Mateo. ¿Estaría bien el niño? ¿Su madre realmente conseguiría realizar el sueño de la exposición de pinturas? Y en cuanto a los superhéroes del cuaderno, ¿qué historias se estarían escribiendo? El lunes, después de otra reunión adormecedora sobre proyecciones fiscales, Rodrigo tomó una decisión impulsiva. Mandó a Julia cancelar sus compromisos de la tarde, algo que se estaba convirtiendo en un hábito preocupante, según la expresión de la asistente. Cogió el coche y condujo hasta el Retiro. Caminó por los mismos senderos de la semana anterior buscando sin admitir que estaba buscando, y allí estaba él, en el mismo banco, escribiendo en el mismo cuaderno, como si el universo hubiera conspirado para que se encontraran de nuevo. Mateo levantó los ojos y su rostro se iluminó al reconocerlo. «Rodrigo ha vuelto», exclamó con genuina alegría. No parecía sorprendido, solo feliz, como si esperara que los adultos cumplieran promesas implícitas de reaparecer. Rodrigo se sentó a su lado, manteniendo una distancia apropiada pero amigable. Conversaron sobre cosas triviales al principio, cómo había ido la escuela, si su madre había podido pintar un poco, qué tipo de superhéroe estaba creando hoy. Mateo hablaba animadamente, gesticulando con las manos, los ojos brillando al describir sus ideas. Entonces el niño se puso serio. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, Rodrigo? Este asintió curioso sobre lo que un niño de 9 años consideraba personal. ¿Es usted feliz? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas que se extendían en círculos. Rodrigo se quedó mudo. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo explicarle a un niño que la felicidad era un concepto que había dejado de considerar relevante hacía décadas? ¿Que había sustituido satisfacción por éxito, alegría por logros, conexión por conquistas? Creo que no, respondió finalmente con una honestidad que lo sorprendió. Creo que pasé tanto tiempo intentando tener éxito que olvidé ser feliz. Las palabras salieron crudas, sin pulir, directamente del lugar herido que escondía de todos, incluso de sí mismo. Mateo asintió como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. Mi profesora de filosofía, sí, enfatizó la palabra con orgullo. Dice que el éxito sin felicidad
Es como tener un montón de juguetes, pero nadie con quien jugar. ¿Tiene usted a alguien con quien jugar, Rodrigo? La simplicidad de la metáfora era devastadora. Rodrigo pensó en su ático vacío, sus cenas solitarias, sus logros enmarcados en las paredes que nadie más que él veía. Había construido un castillo magnífico, pero se había olvidado de poblarlo. No, admitió, creo que no tengo. Mateo puso su mano pequeña en el brazo de Rodrigo, un gesto de consuelo sorprendentemente maduro. Pero no es demasiado tarde. Mi abuela siempre decía. Antes de irse, hizo una pausa y Rodrigo entendió el eufemismo, que podemos empezar de nuevo siempre. Cada día es una página en blanco. Rodrigo sintió que le ardían los ojos de forma inusual. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? No podía recordarlo. Quizás en el funeral de su madre, hacía 15 años. Quizás ni siquiera entonces. Carraspeó, apartando la emoción. Eres un chico muy sabio, Mateo. El niño sonrió. Solo leo mucho, y observo, y escribo. Escribir ayuda a entender las cosas. Miró a Rodrigo con curiosidad. ¿Ha intentado alguna vez escribir sobre lo que siente? Rodrigo casi se rió de la idea. Él, que apenas podía admitir sentimientos para sí mismo, ponerlos en papel. Pero había algo tentador en la sugerencia. Una forma de dar orden al caos que se había instalado en su mente desde el diagnóstico. Quizás debería intentarlo, dijo pensativamente. Mateo inmediatamente arrancó una hoja del cuaderno y se la ofreció junto con el lápiz. Empiece ahora. Escriba una cosa que sienta. Rodrigo miró el papel en blanco en sus manos. El lápiz pesaba como si fuera de plomo. ¿Qué palabra única podría resumir el torbellino dentro de él? ¿Miedo? ¿Soledad? ¿Arrepentimiento? Lentamente, con una caligrafía que no usaba desde los tiempos de la escuela, escribió una única palabra: perdido. Aquella palabra solitaria en el papel, perdido, parecía pulsar con vida propia. Mateo la leyó en silencio, su expresión demasiado seria para un niño de su edad. Luego cogió el papel de vuelta, le dio la vuelta y comenzó a escribir algo en el reverso. Rodrigo observaba curioso mientras el lápiz bailaba por la página, formando letras cuidadosas. Cuando terminó, Mateo dobló el papel en 4 partes, creando un pequeño cuadrado. Guárdelo, dijo entregándoselo de nuevo a Rodrigo, pero solo léalo cuando realmente lo necesite. Usted sabrá cuándo es el momento. Había una solemnidad en la petición que hizo que Rodrigo aceptara sin cuestionar, guardando el papel doblado en el bolsillo interior de la americana. Conversaron un poco más antes de que el silbato del parque los interrumpiera de nuevo. Pero esta vez, antes de irse, Mateo hizo prometer a Rodrigo que volvería, no mañana, porque su madre tenía el día libre y pasarían el día juntos. Pero pasado mañana, en el mismo lugar, a la misma hora, Rodrigo prometió, sorprendiéndose por la sinceridad de su propio compromiso. De vuelta en el ático aquella noche, Rodrigo sacó el papel doblado del bolsillo y lo puso sobre la cómoda del dormitorio. Se quedó mirándolo durante largos minutos, resistiendo la tentación de abrirlo. Había algo casi sagrado en la manera en que Mateo se lo había entregado, como si fuera un talismán o un mensaje cifrado del universo. Usted sabrá cuándo es el momento, había dicho el niño, y algo en Rodrigo quería respetar aquello. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en su rutina. Rodrigo todavía iba a la oficina, todavía firmaba documentos y tomaba decisiones, pero había comenzado a delegar más, a confiar en su equipo de directores para resolver problemas que antes insistía en microgestionar. Marcelo, el director financiero, comentó sorprendido que el jefe parecía más relajado. Julia simplemente observaba en silencio, preocupada, pero demasiado respetuosa para invadir la privacidad de Rodrigo. El miércoles, tal como prometió, Rodrigo volvió al retiro. Mateo ya estaba allí, pero esta vez no solo. Una mujer estaba sentada a su lado, también escribiendo en un cuaderno. Debía tener unos 35 años, piel morena como la de su hijo.
cabello largo recogido en una práctica coleta. Ropa sencilla de quien trabajaba duro, pero había algo elegante en la postura, una dignidad que ninguna ropa cara podría conferir. Al ver a Rodrigo acercarse, Mateo saltó del banco. «Rodrigo ha venido. Mamá, este es el amigo que te conté. Es muy majo y tiene una empresa enorme». La mujer se levantó, extendiendo la mano con una sonrisa cálida, pero en los ojos había la cautela natural de una madre soltera protegiendo a su hijo. «Beatriz», se presentó. «Mateo me ha hablado de usted. Le agradezco que sea amable con mi hijo». Rodrigo estrechó su mano, sintiendo la aspereza de quien trabajaba con productos de limpieza. «Él es el amable conmigo», respondió con sinceridad. «Su hijo es especial». Beatriz. Conversaron durante unos minutos, la tensión inicial disipándose gradualmente. Beatriz contó cómo compaginaba 3 trabajos para garantizar que Mateo pudiera estudiar en una buena escuela, tener libros, tener la oportunidad de un futuro diferente al suyo. Hablaba con orgullo y agotamiento en dosis iguales. Rodrigo la escuchaba fascinado. Allí estaba alguien que entendía la verdadera ambición, no la suya vacía y egocéntrica, sino la de una madre luchando por darle a su hijo lo que ella nunca tuvo. Beatriz mostró algunas de sus pinturas en el móvil, paisajes urbanos de Madrid, vistos por los ojos de quien barría sus suelos. Había belleza en aquellas imágenes, una perspectiva única de una ciudad que Rodrigo creía conocer, pero se daba cuenta ahora de que solo habitaba. «Tiene usted un talento real», dijo él. «¿Ha pensado alguna vez en exponer profesionalmente?» Beatriz se rió, pero era una risa sin humor. «Exponer, señor Rodrigo, cuesta dinero. Marcos, espacio, promoción. Todo cuesta dinero que no tengo. Así que pinto para no volverme loca y guardo los cuadros debajo de la cama. Quién sabe, quizás algún día». La resignación en su voz era dolorosa de escuchar. Rodrigo se encontró queriendo ayudar, ofrecer dinero, resolver el problema como resolvía todo en su vida. Pero algo lo detuvo. Intuía que Beatriz tenía orgullo, que no aceptaría caridad de un extraño rico que había aparecido de la nada. Y había algo más, una voz pequeña dentro de él diciendo que no se trataba de dar dinero. Nunca se había tratado de dinero. Beatriz tenía que irse. Tenía otro turno que comenzaba en 1 hora. Besó la parte superior de la cabeza de Mateo. Agradeció de nuevo a Rodrigo por hacerle compañía a su hijo y se fue caminando rápidamente. Rodrigo y Mateo se quedaron solos de nuevo. «Su madre es increíble», dijo Rodrigo. Mateo sonrió con ese amor incondicional que solo tienen los hijos. «Es la mejor. Trabaja tanto para que yo pueda tener una vida mejor. Por eso, tengo que estudiar mucho y ser alguien, para devolverle todo lo que ha hecho». La madurez del chico era conmovedora y perturbadora. Ningún niño debería cargar tanto peso en los hombros, tanto sentido de la responsabilidad. Pero Rodrigo veía en Mateo la misma determinación que él mismo había tenido en su juventud. La diferencia era que Mateo todavía tenía luz en los ojos, todavía creía en héroes y finales felices. Caminaron por el parque mientras conversaban. Mateo hablaba sobre la escuela, sobre sus compañeros, sobre la profesora de lengua que incentivaba su escritura. Rodrigo compartió historias editadas de su propia infancia, sobre crecer pobre en el extrarradio, sobre la tienda de recambios de su padre, que apenas pagaba las cuentas. Ella sorprendió al darse cuenta de que hacía décadas que no pensaba en aquellos tiempos. Había construido una narrativa pulida de hombre hecho así, mismo para los periódicos de negocios, pero la verdad era más desordenada, más humana. Cuando la conversación derivó hacia sueños y planes, Mateo se animó. «Quiero escribir libros que hagan que la gente se sienta menos sola, como los libros que leo hacen conmigo». Miró a Rodrigo con aquella franqueza desconcertante. «Usted se siente solo, ¿verdad?». Rodrigo podría haber negado, desviado, construido una pared educada, pero no lo hizo. «Sí», admitió, «muy solo desde hace mucho tiempo». Mateo asintió como si lo entendiera.
Perfectamente. La soledad no es estar solo, es no tener a nadie que realmente te vea. Mi profesora dijo eso. La observación golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Era exactamente eso, rodeado de empleados, asociados, conocidos. Él era invisible. Todos veían a Rodrigo Almeida, el empresario, el magnate, el nombre en letras grandes en la fachada del edificio. Pero ¿quién veía a Rodrigo? Solo Rodrigo, con sus miedos y arrepentimientos, y aquella creciente sensación de que había desperdiciado algo precioso e irrecuperable. Se sentaron en otro banco, con vistas a un campo donde unos niños jugaban al fútbol. Mateo sacó el cuaderno y comenzó a escribir, mordiéndose el labio en concentración. Rodrigo solo observaba, apreciando el momento simple de estar allí, sin agenda, sin objetivos, sin la necesidad de producir o conquistar o impresionar. ¿Puedo contarle un secreto?, preguntó Mateo sin levantar los ojos del cuaderno. Rodrigo dijo que sí. A veces tengo miedo de no conseguirlo, de no ser lo suficientemente bueno, de decepcionar a mi madre. Todos dicen que tengo que ser alguien, tener éxito. Pero ¿y si fallo? ¿Y si todos sus sacrificios son desperdiciados? Rodrigo sintió que el corazón se le encogía. Allí estaba un niño de 1979 años cargando el peso que él mismo había cargado y que lo había transformado en quien era hoy. Alguien obsesionado con el éxito a costa de todo lo demás. Alguien que nunca paraba, porque parar significaba mirar hacia atrás y ver el vacío. Mateo, dijo Rodrigo eligiendo las palabras con cuidado. ¿Puedo decirte algo que aprendí demasiado tarde? El niño dejó de escribir y lo miró. El éxito no es lo que los demás dicen que es. No es dinero o poder o tener tu nombre en edificios. Yo tengo todo eso y te digo con total certeza que no vale nada si te pierdes a ti mismo en el proceso. Respiró hondo. Tu madre no quiere que seas rico o famoso. Ella quiere que seas feliz, quiere que tengas opciones que ella no tuvo. Y escribir, contar historias que hacen que la gente se sienta menos sola, eso es éxito de verdad. Eso importa. Mateo procesó las palabras en silencio. Entonces, ¿se arrepiente de haberse vuelto rico? Rodrigo sacudió la cabeza. No me arrepiento de lo que conquisté. Me arrepiento de lo que perdí en el camino, de las personas que alejé, del tiempo que no viví realmente, de haber olvidado que el dinero es solo papel si no hay nadie con quien compartirlo. Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo el peso de la conversación. Entonces Mateo hizo algo inesperado. Abrazó a Rodrigo. Un abrazo rápido pero sincero que pilló al hombre completamente por sorpresa. Gracias por contarme la verdad, dijo el niño. Los adultos siempre mienten a los niños creyendo que nos están protegiendo. Pero usted es diferente. Rodrigo sintió que algo se derretía dentro de él, una capa de hielo que no sabía que existía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo abrazó espontáneamente? ¿Cuándo fue la última vez que sintió una conexión humana real, no transaccional, no calculada? Mateo se apartó y volvió a escribir, ahora con renovada energía. Rodrigo se quedó observando, pensando en todas las elecciones que había hecho, en todos los caminos no seguidos. Pensó en la llamada con Ricardo que terminó en promesas vacías. Pensó en Carmen y en los años que había desperdiciado en un matrimonio sin amor. Pensó en los empleados que trataba como piezas de una máquina eficiente. Y pensó en el papel doblado en su cómoda, con una palabra escrita por él y algo escrito por Mateo en el reverso. Usted sabrá cuándo es el momento. ¿Había llegado ya el momento? ¿Estaría el universo intentando decirle algo a través de aquel niño improbable que apareció en su vida justo cuando todo se desmoronaba? El silbato del parque los hizo levantarse. Mateo guardó el cuaderno, se ajustó la mochila. ¿Nos vemos de nuevo?, le preguntó con aquella esperanza en los ojos. Rodrigo asintió. Sí, siempre. Era una promesa grande, quizás demasiado grande, pero en aquel momento, bajo el cielo naranja del atardecer madrileño, Rodrigo quiso creer que podría cumplirla.
Se despidieron en la puerta del parque. Rodrigo vio a Mateo unirse a su madre, que ya esperaba. Los dos caminando juntos hacia una parada de autobús. Una pareja de guerreros enfrentándose a la ciudad, hostil con nada más que amor y esperanza. Rodrigo se quedó parado hasta que desaparecieron entre la multitud. Aquella noche, solo en el ático, Rodrigo cogió el papel de la cómoda. Se sentó en la terraza. La ciudad iluminada extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Todas aquellas luces, todas aquellas vidas, todas aquellas historias que nunca conocería. Había belleza en aquella vastedad, pero también una soledad abrumadora. Desdobló el papel lentamente. Allí estaba su palabra. Perdido, en la caligrafía adulta pero temblorosa. Le dio la vuelta al papel. Y allí, con la letra cuidada de Mateo, estaba la respuesta que no sabía que necesitaba. 3 palabras sencillas que perforaron todas sus defensas. Palabras que un niño de 9 años había escrito para un hombre de 52. Palabras que cargaban una sabiduría que trascendía la edad o la experiencias. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Rodrigo leyó las 3 palabras repetidamente, mientras el cielo madrileño oscurecía completamente. 3 palabras que eran al mismo tiempo una promesa y un desafío. ¿Tiempo para qué exactamente? ¿Para arreglar lo que había roto? ¿Para construir lo que nunca había comenzado? ¿Para vivir de verdad antes de que el tiempo, irónicamente, se acabara del todo? Aquella noche Rodrigo no pudo dormir. Se quedó en la terraza hasta la madrugada, el billete en las manos, la ciudad latiendo en silencio allá abajo. Por primera vez en semanas, desde el diagnóstico que había transformado su vida en una cuenta regresiva, Rodrigo no sintió solo miedo o rabia o desesperación. Sintió algo diferente: posibilidad. A la mañana siguiente, un viernes, Rodrigo llegó a la oficina con un plan. No el tipo de plan estratégico que solía elaborar para adquisiciones o expansiones, sino algo más fundamental, un plan para recuperar partes de sí mismo que pensaba perdidas para siempre. Llamó a Julia a su despacho y, por primera vez en 15 años, realmente le preguntó por ella. No sobre la agenda o los informes, sino sobre su vida. Descubrió que tenía una hija de 7 años, Sofía, que adoraba el ballet, pero la escuela de danza era cara. Descubrió que Julia soñaba con hacer un posgrado en gestión, pero no tenía tiempo entre el trabajo y ser madre soltera. Descubrió que su asistente era una persona completa, con sueños y miedos y una vida entera que sucedía fuera de aquella oficina. Rodrigo se sintió avergonzado por no haber preguntado nunca antes. Después de que Julia saliera, sorprendida y emocionada con la conversación, convocó reuniones individuales con cada director. Marcelo, el financiero; Ana, la de marketing; Jorge, el de operaciones. Con cada uno hizo lo mismo. Apagó el modo empresario y encendió el modo humano. Ana lloró al contar que su madre tenía Alzheimer avanzado, que pasaba las noches en vela preocupada, que se sentía dividida entre el trabajo y la familia. Jorge confesó que estaba en terapia por ansiedad, que la presión del cargo estaba afectando su salud. Marcelo admitió que su matrimonio estaba por un hilo, que apenas veía crecer a sus hijos. Rodrigo lo escuchó todo y por primera vez no ofreció soluciones corporativas o expectativas de que dejaran los problemas personales fuera. Ofreció empatía, ofreció flexibilidad, ofreció humanidad. Algo había cambiado en él, como si el billete de Mateo hubiera desbloqueado una parte de su alma que había mantenido congelada durante décadas. Aquella tarde, hizo otra cosa impensable. Llamó a Ricardo. Esta vez, la conversación fue diferente. Rodrigo comenzó pidiendo disculpas. Disculpas por la pelea sobre la herencia, por el corte abrupto, por años de estúpido orgullo. La voz de Ricardo tembló en la línea. Conversaron durante casi 2 horas, desmontando resentimientos construidos ladrillo a ladrillo a lo largo de una década. Ricardo contó sobre los mellizos, Pedro y Pablo, ahora de 13 años, cómo eran buenos estudiantes, cómo jugaban al fútbol en el equipo de la escuela, cómo preguntaban por el tío rico que nunca veían,
Rodrigo sintió una punzada de pérdida. Tenía sobrinos adolescentes que no conocía, que crecieron creyendo que a él no le importaban. Acordaron un almuerzo para el domingo. Algo sencillo, en casa de Ricardo en Valencia. Solo la familia, sin pompas, sin formalidades, solo personas intentando reconstruir puentes quemados. Rodrigo colgó sintiéndose más ligero que en años, pero había alguien más que necesitaba escuchar. Aquella noche, Rodrigo condujo hasta el apartamento de Carmen en el barrio de Malasaña. Ella contestó al portero automático sorprendida, claramente desconfiada de esa visita inesperada. Pero lo dejó subir. Carmen estaba diferente. El pelo más corto, algunas arrugas que no recordaba, pero había algo en sus ojos que no estaba allí antes. Paz. Quizás ella había rehecho su vida después de él, se dio cuenta Rodrigo. Una vida que no giraba en torno a expectativas no cumplidas y cenas solitarias. Tomaron café en el pequeño salón decorado con gusto, tan diferente de la opulencia sin alma de su ático. Rodrigo no sabía por dónde empezar, así que comenzó por la verdad. Le contó sobre la enfermedad. Vio el shock en su rostro, la mano volando para cubrirse la boca. No quería piedad, explicó rápidamente. Solo quería que ella supiera por qué necesitaba decir algo que debió haber dicho hacía 15 años. Camila, te merecías más. Te merecías un marido presente, atento, que te viera como persona y no como un mero accesorio. Y siento mucho haber sido tan egoísta, tan centrado en construir un imperio, que me olvidé de construir una vida. Intentaste decírmelo tantas veces y yo simplemente no escuché. Las lágrimas corrían por su rostro. Rodrigo, continuó, ¿encontraste a alguien? Ella asintió. Roberto, un profesor de música. Se casaron hace 5 años discretamente. Es amable, dijo Camila con voz suave. Está aquí cuando dice que va a estar. Recuerda mi cumpleaños. Pregunta qué tal me fue el día y realmente escucha la respuesta. Rodrigo sonrió, genuinamente feliz por ella. Te mereces exactamente eso, y él tiene suerte de tenerte. Hablaron más, desmantelando finalmente el peso de un matrimonio que nunca debió haber ocurrido. Cuando Rodrigo se fue, horas después, se abrazaron en la puerta. Un abrazo de 2 personas que compartieron una década de vida y que por fin estaban haciendo las paces con ello. El fin de semana fue extraño y maravilloso al mismo tiempo. El sábado, Rodrigo fue a la tienda de recambios que había iniciado el imperio. No visitaba el lugar hacía años, mantenido por gerentes eficientes que enviaban informes mensuales. La tienda original en el barrio, modernizada pero aún reconocible. Manuel, el gerente, un señor de 60 años que trabajaba allí desde que el padre de Rodrigo estaba vivo, casi se cae de la silla al verlo. Los empleados se tensaron, pensando que era una inspección sorpresa, pero Rodrigo solo pidió charlar. Pasó el día allí, ayudando en el mostrador, hablando con clientes, sudando en el calor que el viejo aire acondicionado apenas aliviaba. Era como volver al pasado, a los 18 años cuando trabajaba con su padre, aprendiendo cada tornillo, cada pieza, soñando con expandirse. Manuel contó historias del padre de Rodrigo que él nunca había oído, cómo el viejo Almeida ayudaba a clientes endeudados, cómo hacía precio especial para mecánicos que estaban empezando, cómo creía que un buen negocio era aquel en el que todos salían ganando. Rodrigo se dio cuenta con tristeza de que, en su afán por crecer, había abandonado esos principios que su padre valoraba. El domingo te condujo hasta Santos. La casa de Ricardo era sencilla, un chalet adosado en un barrio de clase media, jardín pequeño pero bien cuidado. Marta, la cuñada que apenas conocía, lo recibió con un abrazo cálido. Los gemelos, Pedro y Pablo, eran tímidos al principio, pero pronto se animaron cuando Rodrigo preguntó por el equipo de fútbol y mostró interés genuino. El almuerzo fue casero, preparado por Marta con ayuda de Ricardo. Nada sofisticado, solo comida buena y abundante. Conversaron, rieron, compartieron historias.
Rodrigo contó sobre Mateo, sobre la nota, sobre esta extraña jornada de redescubrimiento. Ricardo escuchó en silencio, luego puso la mano en el hombro de su hermano. Estoy orgulloso de ti, hermano. Sé que no fue fácil admitir que estabas en el camino equivocado. La mayoría de la gente nunca logra hacerlo. Rodrigo sintió que los ojos le ardían de nuevo. Había llorado más en esas 2 semanas que en los últimos 20 años combinados. De vuelta a Sao Paulo, Rodrigo sintió algo que no sentía hacía tanto tiempo que apenas lo reconoció: contentamiento. No la euforia de cerrar un negocio millonario o la satisfacción de aplastar a un competidor. Solo la paz silenciosa de estar conectado con personas que importaban. El lunes llegó y con él decisiones difíciles. Rodrigo convocó una reunión extraordinaria con el consejo de dirección. Anunció que se estaba retirando gradualmente, que delegaría más responsabilidades, que confiaba en el equipo para llevar el día a día. La sala quedó en un silencio atónito. Marcelo encontró el valor para preguntar lo obvio. ¿Está todo bien, señor Almeida? Rodrigo sonrió. Estaba lejos de estar todo bien en el sentido médico, pero en otro sentido, quizás más importante, estaba mejor que en décadas. Digamos que tuve una revelación sobre prioridades, respondió enigmáticamente. Esa tarde, Rodrigo fue al Ibirapuera como siempre. Mateo estaba allí, escribiendo intensamente. Al ver a Rodrigo, su rostro se iluminó. Pareces diferente, observó el chico con esa desconcertante perspicacia. Más ligero. Rodrigo se sentó a su lado. Leí lo que escribiste. En la nota. Mateo sonrió. ¿Y? ¿Ayudó? Rodrigo asintió. Lo cambió todo. Esas 3 palabras. Aún estás a tiempo. Hicieron más por mí de lo que años de terapia podrían haber hecho. Me dieron permiso para empezar de nuevo. El chico pareció satisfecho. A veces solo necesitamos recordar que no es demasiado tarde. Hablaron sobre la semana de cada uno. Mateo contó sobre una redacción que había escrito en la escuela, elogiada por la profesora. Rodrigo contó sobre reconciliarse con su hermano, sobre visitar la tienda de su padre, sobre empezar a ver realmente a la gente a su alrededor. Con cada historia, Mateo escuchaba con esa atención total que solo los niños pueden dar. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo Rodrigo pensativo. Pasé toda la vida creyendo que necesitaba acumular cosas para importar: dinero, poder, propiedades. Pero no son las cosas las que se quedan. Son los momentos, son las conexiones. Es sentarme aquí hablando contigo sobre nada y todo al mismo tiempo. Mateo se quedó callado por un momento, balanceando las piernas que no llegaban al suelo. Entonces mi madre tenía razón. Ella siempre dice que lo que importa no es lo que tienes, sino quién eres y cómo haces sentir a los demás. Rodrigo sintió que esa verdad simple lo perforaba una vez más. Beatriz llegó poco después, viniendo directamente del trabajo. Saludó a Rodrigo calurosamente, ya acostumbrada a su presencia en la vida de su hijo. Hablaron brevemente y Rodrigo impulsivamente hizo una invitación. ¿Os gustaría cenar conmigo uno de estos días? Nada sofisticado, solo conoceros mejor. Beatriz dudó, ese orgullo herido que Rodrigo reconocía. Pero Mateo saltó emocionado. Por favor, mamá, podemos hacer esa pasta tuya que es la mejor del mundo. Beatriz miró entre su hijo y Rodrigo, luego sonrió. Está bien. El sábado, Rodrigo aceptó, sintiendo una anticipación que era extraña y maravillosa. Mientras caminaba de vuelta al coche, Rodrigo pensó en cuán diferente se veía su vida ahora comparada con solo 3 semanas atrás. El diagnóstico seguía allí, la sentencia aún inalterada, pero algo fundamental había cambiado. Aún le quedaban 6 meses, quizás 1 año, y por primera vez estaba decidido a vivir cada segundo de verdad. Los días hasta el sábado pasaron en un torbellino de cambios. Rodrigo implementó nuevas políticas en la empresa que dejaron a todos boquiabiertos. Horarios flexibles para padres y madres, ayuda para la educación de empleados que quisieran estudiar, un programa de mentoría,
donde él personalmente orientaría a jóvenes emprendedores de barrios desfavorecidos. Dae, como si hubiera despertado de un sueño de 30 años. Julia consiguió la beca integral para el posgrado a través de un fondo que Rodrigo creó para el desarrollo profesional de los empleados. Ana consiguió reducir su carga horaria para cuidar de su padre sin perder el salario. Marcelo empezó a salir antes los viernes para tener cena familiar. Pequeños cambios que significaban mundos enteros para quienes los recibían, pero no era solo generosidad corporativa. Rodrigo descubrió algo sorprendente en ese proceso. Ver a la gente a su alrededor florecer, ver gratitud genuina en sus ojos, le daba una satisfacción que ningún beneficio trimestral le había proporcionado jamás. Era como si hubiera descubierto un tipo de riqueza completamente diferente. El jueves recibió una llamada inesperada. El doctor Enrique quería verlo para discutir nuevos exámenes. Rodrigo sintió que el estómago se le encogía. Desde el diagnóstico inicial, había estado posponiendo volver al médico, como si no ir significara que la enfermedad no estaba progresando. Pero sabía que era una ilusión. Concertó la cita para el viernes por la mañana. En la consulta, el doctor Enrique tenía una expresión que Rodrigo no podía descifrar. Los nuevos exámenes mostraban algo intrigante. El tumor no estaba creciendo a la velocidad esperada. De hecho, parecía haberse estabilizado. El doctor Enrique fue cauteloso, explicando que esto no significaba cura o reversión, pero era lo suficientemente inusual como para merecer atención. Rodrigo escuchó aturdido. ¿Estabilizado? ¿Cómo? ¿Por qué? El médico tenía teorías sobre respuesta inmunológica, sobre variaciones individuales, sobre que la ciencia aún no entendía completamente cómo el cuerpo a veces luchaba de formas inesperadas. Pero en el fondo, Rodrigo sentía que sabía la razón, o al menos quería creer que la sabía. Desde que leyó la nota de Mateo, desde que empezó a vivir de verdad, en lugar de solo existir, algo había cambiado no solo en su mente, sino en su cuerpo. Había estudios sobre eso. El doctor Enrique mencionó casi a regañadientes sobre cómo el estado emocional podía afectar la progresión de enfermedades. Felicidad, propósito, conexión. No curaban, pero a veces daban al cuerpo fuerza extra para luchar. Rodrigo salió de la consulta en un estado de choque esperanzador. Aún tenía la enfermedad, aún era grave, pero había ganado algo precioso. Tiempo. Quizás no 6 meses, quizás un año, quizás más. Cada día adicional era un regalo que no esperaba recibir. El sábado llegó soleado, raro para São Paulo en esa época del año. Rodrigo condujo hasta la dirección que Beatriz había proporcionado, un bloque de viviendas en la zona sur. El edificio era simple pero bien mantenido, con una pequeña área verde donde los niños jugaban. Tan diferente del ático en los jardines, pero había vida allí, comunidad, algo que el hormigón y el cristal de su mundo nunca tuvieron. Mateo lo esperaba en el portal, saltando emocionado. Rodrigo había traído flores para Beatriz y un kit de material de escritura de alta calidad para Mateo, cuadernos con papel especial, bolígrafos de diferentes colores, un libro sobre técnicas de narrativa. El chico sostuvo el regalo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones, salón y cocina integrados. Pero Beatriz había transformado ese espacio en un hogar. Había cuadros por todas partes, sus pinturas de São Paulo vistas desde ángulos que solo quien vivía la ciudad de verdad conocía. Plantas en las ventanas, cortinas coloridas hechas a mano, fotos de Mateo en todas las fases de la infancia. Beatriz estaba en la cocina, preparando la prometida pasta. El olor que venía de allí era reconfortante, recordando a Rodrigo su infancia, las raras veces en que su madre tuvo tiempo para cocinar antes de fallecer demasiado joven. Él ofreció ayuda y Beatriz, después de dudar, aceptó. Pronto Rodrigo estaba picando tomates mientras ella preparaba la salsa, Mateo en el salón escribiendo en el cuaderno nuevo. Conversaron mientras cocinaban. Beatriz contó su historia,
Crecer en un orfanato en el interior. Venir a São Paulo a los 16 en busca de oportunidades. Quedarse embarazada joven de un novio que desapareció cuando supo la noticia. Criar a Mateo sola. Trabajar en 3 empleos. Nunca desistir del sueño de pintar incluso cuando parecía imposible. Rodrigo la escuchaba con admiración creciente. Aquí estaba la verdadera fuerza, la verdadera determinación. No la suya, que había construido un imperio pero devastado relaciones en el proceso, sino la de ella, que mantenía la dignidad y la esperanza mientras fregaba suelos ajenos para que su hijo pudiera tener libros. ¿Y tú?, preguntó Beatriz mientras removía la salsa. Mateo me cuenta que eres muy rico, muy exitoso, pero también cuenta que estás triste, o lo estabas. Dice que estás cambiando. La franqueza de la observación podría haber sido ofensiva, pero Beatriz hablaba con amabilidad, genuina curiosidad. Rodrigo consideró cómo responder. Acabó contando la verdad. Sobre la enfermedad, sobre la vida desperdiciada en ambición vacía, sobre la nota que Mateo había escrito, y cómo 3 palabras simples lo hicieron reevaluarlo todo. Beatriz dejó de remover la salsa y lo miró con lágrimas en los ojos. «Mi hijo tiene un corazón especial», dijo ella suavemente. «Desde pequeño siente las cosas de una manera diferente. Ve a la gente de verdad». Y ella hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Personas como tú que se pierden en el camino. Necesitan personas como él para recordar lo que importa». Pero dudó antes de continuar. Rodrigo la animó a hablar. Beatriz respiró hondo. «Solo tengo miedo de que Mateo dé demasiado de sí mismo, que cargue con dolores de otros a sus espaldas. Aún es un niño. Debería estar preocupado por juegos y travesuras, no por salvar adultos perdidos». No había acusación en su voz, solo la preocupación protectora de una madre. Rodrigo entendió perfectamente. «Tienes razón, y prometo que no lo sobrecargaré. Pero él hizo algo por mí que, honestamente, me salvó, y quiero corresponderle. No con dinero», añadió rápidamente al ver la expresión de Beatriz, «sino con presencia, con ser alguien con quien él pueda contar. Como un tío, quizás, o un amigo mayor». Beatriz estudió su rostro por largos momentos. Luego asintió. «Mateo necesita figuras masculinas positivas en su vida. Y tú, me parece, necesitas conexión verdadera. Quizás podáis ayudaros mutuamente». Sellaron el acuerdo con una sonrisa y volvieron a preparar la cena. La comida fue una de las mejores que Rodrigo había tenido jamás, no por la sofisticación, que era cero, sino por la compañía, por la ligereza, por las risas genuinas. Mateo contó historias elaboradas sobre los personajes que creaba. Beatriz compartió anécdotas hilarantes de sus trabajos y Rodrigo descubrió que tenía talento para hacer voces graciosas que hacían que Mateo se partiese de risa. Después de la cena, Beatriz mostró más pinturas. Rodrigo quedó genuinamente impresionado. Ella tenía una visión artística real, un estilo único que capturaba el alma de São Paulo de una forma que nunca había visto. Un impulso surgió en él, pero esta vez pensó cuidadosamente antes de hablar. «Beatriz», dijo él eligiendo las palabras con atención, «conozco a un dueño de galería, Santiago, en Malasaña. Siempre está buscando artistas emergentes con una perspectiva fresca. ¿Puedo mostrarle tu trabajo? No voy a comprar el espacio ni a ejercer presión. Solo una presentación honesta. Si le gusta, genial. Si no, no has perdido nada». Beatriz se mordió el labio, claramente dividida entre la esperanza y el miedo al rechazo. Mateo saltó a su lado. «Hazlo, mamá. Tus cuadros son increíbles». Beatriz miró entre su hijo y Rodrigo. Luego asintió lentamente. «Está bien, pero solo la presentación. Yo misma hablaré sobre mi trabajo». Rodrigo estuvo de acuerdo. Inmediatamente. Era exactamente así como debía ser. La noche avanzó con conversación y risas. Rodrigo se dio cuenta de que eran casi las 11 cuando miró el reloj, atónito por lo rápido que había pasado el tiempo.
Normalmente, los eventos sociales lo dejaban exhausto, ansioso por escapar. Pero aquí, en ese apartamento simple con esas dos personas extraordinarias, se sentía en casa de una forma que nunca había sentido en el ático de lujo. Al despedirse en la puerta, Mateo lo abrazó fuerte. «Gracias por venir, Rodrigo, y gracias por ser mi amigo». Los adultos, normalmente, no quieren ser amigos de los niños de... «¿Verdad? Pero tú eres diferente, Rodrigo». Sintió que el pecho se le encogía de emoción. «El privilegio es mío. Chico, me has enseñado más en unas pocas semanas de lo que aprendí en 50 años». Beatriz también lo abrazó, menos reservada ahora. «Gracias por ver a mi hijo, por verlo de verdad. Y gracias por dejar que él te vea a ti también. La gente ya no hace eso, dejar que otros entren de verdad». Rodrigo solo asintió, demasiado emocionado para confiar en su voz. De camino de vuelta a los jardines, Rodrigo encendió la radio y se sorprendió tarareando. ¿Cuándo había sido la última vez que había cantado? No podía recordarlo. La ciudad pasaba por la ventanilla, las mismas calles de siempre, pero parecían diferentes ahora, más coloridas, más vivas, más llenas de posibilidad. El lunes, Rodrigo llamó a Santiago y concertó una cita para mostrarle las fotos de las pinturas de Beatriz. El galerista era un tipo excéntrico, pero con un ojo agudo para el talento. Miró las imágenes en silencio durante largos minutos, haciendo ese sonido pensativo que hacen los conocedores de arte. «¿Quién es ella?», preguntó finalmente. Rodrigo contó la historia de Beatriz sin adornos, sin hacerla parecer una pobre víctima. Solo los hechos. Una mujer talentosa que trabajaba duro y pintaba en las horas robadas al cansancio. Santiago asintió lentamente. «Tráela, que quiero hablar, no prometo nada. Pero hay algo en estas pinturas, alma, verdad, cosas que faltan en mucho trabajo técnico que veo». Rodrigo salió de la galería con el corazón ligero. Llamó a Beatriz inmediatamente. Ella contestó jadeando, entre un trabajo y otro. Cuando él le contó sobre el interés de Santiago, hubo silencio en la línea, luego sollozos. Estaba llorando. Rodrigo se alarmó, preguntando si estaba todo bien. «Está todo bien», logró decir entre lágrimas. «Está más que bien. Es que soñé con esto durante tanto tiempo que pensé que nunca sucedería. Y tú apenas me conoces. Pero estás haciendo esto por mí». Rodrigo sintió que sus propios ojos se humedecían. «Te lo mereces. Beatriz, tu talento merece ser visto». Esa semana, Rodrigo también organizó otro encuentro. Llamó a Ricardo y propuso algo más grande, un almuerzo familiar completo. Ricardo, Marta y los gemelos, Beatriz y Mateo y él mismo, uniendo a las personas que se estaban convirtiendo en su familia improvisada, su tribu elegida. El almuerzo tuvo lugar en el ático, pero Rodrigo pidió que Beatriz cocinara. Ella protestó inicialmente, pero él insistió. Transformaron la cocina de diseño que nunca usaba en un espacio cálido y acogedor. Los gemelos y Mateo se llevaron bien inmediatamente, descubriendo una pasión común por el fútbol y los cómics. Ricardo y Beatriz conversaron sobre los desafíos de criar hijos, encontrando terreno común a pesar de las diferentes realidades socioeconómicas. Marta elogió las pinturas que Rodrigo colgaba estratégicamente por la casa, obra de Beatriz. Fue caótico, ruidoso, maravilloso. El ático nunca había estado tan vivo. Mientras todos conversaban en el salón después del almuerzo, Rodrigo se quedó un momento solo en la terraza. Miró la ciudad allá abajo y pensó en cómo todo había cambiado. El tumor seguía allí. Sentía ocasionalmente los dolores. Veía el cansancio que no se pasaba completamente. Pero se había estabilizado y él había ganado tiempo. Tiempo para esto, para la familia, para la conexión, para vivir de verdad. Mateo apareció a su lado, como siempre percibiendo cuando alguien necesitaba compañía. ¿Estás feliz ahora?, preguntó el chico. No era realmente una pregunta.
Rodrigo miró ese rostro joven que cargaba tanta sabiduría y sonrió. Sí, respondió con total honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, estoy genuinamente feliz. 3 meses pasaron desde aquella cena familiar en el ático. 3 meses que probaron que los milagros no necesitan desafiar las leyes de la física, solo transformar vidas de dentro hacia afuera. El tumor de Rodrigo continuaba estabilizado, desafiando todas las expectativas médicas. El doctor Enrique hablaba en términos cautelosos sobre remisión espontánea, fenómenos raros pero documentados, misterios de la medicina. Pero Rodrigo sabía la verdad en el fondo de su corazón. No era solo el cuerpo luchando, era el alma finalmente encontrando una razón para quedarse. Beatriz tuvo su primera exposición en la Galería de Santiago. No fue un éxito rotundo en los términos convencionales, pero se vendieron 3 cuadros y 2 revistas de arte hicieron reportajes sobre su trabajo. Más importante, había logrado reducir a 2 empleos, dedicando más tiempo a la pintura. El sueño se estaba volviendo realidad, un paso pequeño a la vez. Mateo continuaba escribiendo sus historias de superhéroes. Rodrigo había leído algunas y quedó genuinamente impresionado. Había talento allí, no solo imaginación infantil, sino capacidad real de contar historias que tocaban el corazón. Rodrigo usó sus conexiones para conseguir que una editorial de libros infantiles leyera el trabajo del chico. Ofrecieron un contrato para publicar una colección de cuentos cuando Mateo cumpliera 12 años. Ricardo y él ahora hablaban semanalmente. Los gemelos llamaban a Rodrigo tío y lo bombardeaban con mensajes sobre fútbol y peticiones para visitar el ático que les parecía el lugar más guay del mundo. Marta bromeaba, diciendo que Rodrigo estaba malcriando a los chicos con mimos, pero sus ojos brillaban de gratitud por tener de vuelta a la familia que pensaba perdida. En la empresa, los cambios que Rodrigo había implementado estaban dando frutos inesperados. La productividad había aumentado, la rotación de empleados había caído drásticamente y había un espíritu nuevo en el aire, como si a todos se les hubiera recordado que eran humanos, primero y trabajadores después. Marcelo comentó que era la mejor fase de la empresa en años. Era una mañana de sábado soleada, cuando Rodrigo recibió una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Beatriz, voz tensa, necesitaba verlo urgentemente. Estaba en el hospital. Rodrigo sintió que el corazón se le disparaba. ¿Mateo? No, dijo ella rápidamente. Mateo estaba bien. Era otra cosa. Él prometió ir inmediatamente. En el hospital, encontró a Beatriz en la sala de espera, los ojos rojos de llorar. Al verlo, ella se levantó y lo abrazó fuerte, el cuerpo temblando. Rodrigo sintió que el pánico subía. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Mateo? Beatriz lo llevó hasta una habitación donde el chico estaba acostado en la cama, aparentemente dormido, conectado a monitores. El mundo de Rodrigo se detuvo. No, pensó desesperado. No él, no el chico que había salvado su vida. Pero entonces se dio cuenta de algo. Mateo no estaba en estado grave, solo estaba durmiendo. Respiración regular, rostro tranquilo. Beatriz vio su confusión y finalmente logró hablar. En los últimos días, explicó, Mateo había estado más cansado, con dolores en la espalda. Ella pensó que era crecimiento, cosa de niños. Pero esta mañana no pudo levantarse de la cama. Lo traje corriendo al hospital. Los médicos hicieron exámenes, muchos exámenes, y descubrieron algo. Rodrigo contuvo la respiración, preparándose para la peor noticia posible. Mateo tiene un problema en los riñones, continuó Beatriz, la voz quebrándose. Insuficiencia renal avanzada congénita que pasó desapercibida todos estos años. Va a necesitar un trasplante, pero se detuvo, las lágrimas corriendo. Pero yo no soy compatible. Ya hicimos las pruebas y no tenemos otros parientes. Nadie. La revelación cayó sobre Rodrigo como una avalancha. Aquel chico extraordinario que había dado tanta esperanza, tanta luz, tanta vida,
Necesitaba ahora ayuda que su madre no podía darle. Y la lista de espera para trasplantes renales era larga, a veces fatal para quien no tenía tiempo de esperar. Rodrigo no pensó, no calculó, no evaluó riesgos. «Hacedme la prueba», dijo de inmediato. «Analizad mi sangre». Beatriz lo miró atónita. «Rodrigo, no puedes. Tienes tu propia enfermedad». Rodrigo sostuvo las manos de ella. «Yo tengo 2 riñones y un tumor estabilizado. Si soy compatible, no hay discusión. Él me salvó la vida. Es hora de que yo se la devuelva». Los médicos se mostraron reacios inicialmente, citando complicaciones potenciales dado el historial médico de Rodrigo. Pero él fue insistente, implacable, usando toda esa determinación que había construido, su imperio para luchar por algo que realmente importaba. Hicieron las pruebas. La espera por los resultados fue una agonía. Cuando el doctor regresó 2 horas después, su expresión era indescifrable. Luego sonrió. Compatibilidad perfecta. Era raro, casi imposible entre no parientes, pero sucedía. Como si el universo hubiera conspirado para que esos 2, el millonario perdido y el chico sabio, se encontraran exactamente cuando más se necesitaban el uno al otro. Los días siguientes fueron un borrón de preparaciones quirúrgicas, conversaciones con especialistas, papeleo interminable. Rodrigo contactó a los mejores cirujanos. Garantizó que todo se haría en el mejor hospital con el mejor equipo. Su dinero, finalmente, servía para algo que realmente importaba. Mateo despertó al segundo día y, al entender lo que Rodrigo planeaba hacer, lloró. «Pero tú podrías necesitarlo», dijo el chico con voz débil. «¿Y si tu tumor vuelve y necesitas estar fuerte?». Rodrigo se sentó en el borde de la cama del hospital, tomando la mano pequeña entre las suyas. «Mateo», dijo él suavemente, «tú me diste algo mucho más valioso que un riñón. Me diste una razón para vivir, me diste propósito. Me mostraste que aún estás a tiempo. Esa nota que escribiste, esas 3 palabras, me salvaron. Ahora es mi turno de salvarte a ti». La cirugía fue programada para la semana siguiente. La noche anterior, Ricardo y la familia vinieron al hospital. Julia y los directores de la empresa aparecieron con flores y tarjetas. Camila llamó llorando, diciendo que estaba orgullosa de él. Incluso Manuel de la tienda original apareció, diciendo que el padre de Rodrigo estaría feliz viendo al hombre en que se había convertido su hijo. La sala de espera estaba llena de gente, la familia improvisada de Rodrigo, todos unidos por la preocupación, pero también por la esperanza. Beatriz se sentó entre Ricardo y Marta, rodeada de apoyo. Los gemelos entretenían a todos con historias graciosas para aliviar la tensión. La cirugía duró 6 horas. 6 horas de oraciones silenciosas, de manos dadas, de comunidad. Cuando el cirujano finalmente salió, cansado pero sonriendo, la sala entera pareció exhalar al unísono. Ambos estaban bien. La cirugía había sido un éxito. El riñón funcionaba perfectamente en Mateo. La recuperación fue lenta pero constante. Rodrigo y Mateo se quedaron en habitaciones contiguas, visitándose el uno al otro tan pronto como pudieron andar. Se sentaban juntos, compartiendo silencios cómodos, a veces conversando, a veces solo existiendo en el mismo espacio. En una de esas tardes, Mateo preguntó a Rodrigo si tenía miedo. «¿De qué?», preguntó Rodrigo. «De haber dado un pedazo de ti, haré quedarte más débil». Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. «Estoy más fuerte ahora de lo que jamás he estado, porque por primera vez hice algo que importa de verdad. No construí nada, no compré. No conquisté nada, solo y descubrí que dar es lo único que de verdad nos llena». Mateo sonrió esa sonrisa que iluminaba el mundo. «Lo has entendido», dijo el chico simplemente. «Por fin lo has entendido». Y Rodrigo se dio cuenta de que sí, lo había entendido. La vida no era sobre acumular o conquistar o impresionar. Era sobre conectar, donar, amar,
vivir plenamente cada momento como si fuera el último, porque quizás lo era. 3 semanas después, ambos recibieron el alta. Una pequeña fiesta fue organizada en el ático, ahora un lugar vibrante lleno de vida y risas y amor. Todos estaban allí, toda la familia elegida de Rodrigo, celebrando no solo la recuperación, sino la transformación completa de un hombre que pensaba haberlo perdido todo y descubrió que aún estaba a tiempo de ganar lo que realmente importaba. Esa noche, solo en la terraza, después de que todos se fueran, Rodrigo miró la ciudad que parecía diferente ahora. No porque hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. Tocó la cicatriz en el costado donde solía estar un riñón y sonrió. Había dado un pedazo de sí mismo y a cambio había recibido algo. Inmensurable familia, propósito, vida verdadera. La nota de Mateo aún estaba, guardada en su cartera. Esas 3 palabras que lo transformaron todo. Aún estás a tiempo. Y él había usado ese tiempo no para construir más riqueza o poder, sino para construir algo mucho más precioso. Conexiones reales, amor genuino. Legado que no medía en euros, sino en vidas tocadas. Rodrigo no sabía cuánto tiempo le quedaba. El tumor estaba estabilizado, pero la medicina no ofrecía garantías. Quizás 6 meses, quizás 1 año, quizás décadas, pero ya no importaba, porque ahora, por primera vez en su vida, Rodrigo estaba viviendo cada día plenamente, rodeado de personas que amaba y que lo amaban de vuelta. Y eso, se dio cuenta con claridad cristalina, era el único tipo de riqueza que realmente valía la pena. La luna brillaba sobre Sao Paulo, millones de historias sucediendo bajo su mirada plateada. Y en un ático en los jardines, un hombre que fue millonario solitario y se convirtió en solo Rodrigo, amigo, hermano, tío, donante, finalmente entendió el verdadero significado del éxito. No estaba en lo que conquistabas, sino en quién te convertías y en las vidas que tocabas a lo largo del camino. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Rodrigo y Mateo haya tocado sus corazones profundamente. Historias como esta nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reconectar, para vivir de verdad. Rodrigo descubrió que la mayor riqueza no está en las cosas que acumulamos, sino en las personas que amamos y en los momentos que compartimos. Si esta narrativa ha resonado con usted, si usted también cree que aún está a tiempo de transformar su vida y tocar el corazón de otros, nos encantaría saberlo. Deje su comentario abajo compartiendo sus reflexiones sobre esta jornada. ¿Qué parte de la historia le conmovió más? ¿Tiene usted un Mateo en su vida que le enseñó algo precioso? ¿O quizás usted es el Mateo de alguien? Suscríbase a nuestro canal para no perderse las próximas historias que preparamos con tanto cariño. Cada narrativa es una ventana al alma humana, una oportunidad de ver el mundo a través de ojos diferentes. No olvide dejar su like si esta historia tocó su corazón, pues esto nos ayuda a seguir trayendo estas reflexiones a más personas. Y si conoce a alguien que necesita escuchar este mensaje de que aún está a tiempo, comparta esta historia. A veces, 3 palabras simples de un chico sabio son todo lo que necesitamos para cambiar completamente de dirección. Nos vemos en los comentarios y en la próxima historia. Hasta pronto.